Es una enseñanza como todas que lleva solo una finalidad, que traiga a tu corazón, a tu mente, a todo tu ser, un desafío más para, para desafiarte a ti y desafiar sobre todo al mundo, la naturaleza caída, para que cada adolescente de esta congregación le diga cada vez más al mundo y a su naturaleza caída: ¿sabes qué? Ya no te voy a obedecer. Yo ya estoy crucificado con Cristo y yo estoy crucificado al mundo. Bien, voy a iniciar esta enseñanza en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 14. Voy a leer en este texto, Proverbios 4:14, la versión Dios habla hoy. En esta versión dice así este proverbio: no vayas tras los pasos de los malvados, no sigas su mala conducta. Aquí está un papá, algunos dicen que es David a Salomón, otros dicen que es Salomón a su hijo, pero aquí está un papá. Pero también pongamos aquí que igualmente puede estar una mamá, pero a la vez puede estar cualquier autoridad, porque ¿cuántos sabemos que a donde quiera que estemos siempre hay una autoridad? ¿Cuántos trabajan de acá? ¿Cuántos van a la escuela? O en cualquier otro lugar donde se encuentren, siempre hay una autoridad, ¿no? Entonces aquí Proverbios 4:14 se lo podemos aplicar a un papá, una mamá, una autoridad que está sobre nuestra vida de adolescente o joven, y nos diga papá o mamá o esa autoridad no a algo. Si lo que piden está dentro de lo justo, cuando nos digan no a algo, lo adecuado o conveniente para un adolescente o joven o para alguien que está bajo esa autoridad es hacerlo. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Repito, Proverbios 4:14 está enseñando que un papá le está diciendo a su hijo no, o una mamá le está diciendo a su hija no. Entonces, cuando papá, mamá o X autoridad en la escuela, en el trabajo, en la calle, no sé, alguien nos diga no a algo, si papá, mamá o esa autoridad que nos dice no, está dentro de lo justo, entonces aquí en esta situación, lo conveniente o lo adecuado es hacerlo, es ponerlo por obra. ¿Para qué? Para nuestro bien. Les voy a poner un ejemplo bíblico de alguien que obedeció. Está ahí en Génesis capítulo 26, versículos 1 al versículo 3, y después voy a leer el versículo 6. Dice así en Génesis 26, 1 al 3. En aquella época hubo mucha hambre en esa región, tal como había ocurrido antes en el tiempo de Abraham. Y dice después, Isaac, que era su hijo, entonces se trasladó a la ciudad de Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. Es decir, había salido de Canaán y se había ido a Filistea. Dice el verso 3, allí se le apareció el Señor y le dijo, no vayas a Egipto. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? No vayas a Egipto, quédate en el lugar que yo te indique. Versículo 3, vive en este país. Y le dice Dios a Isaac, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque toda esta tierra, ¿cuál? Donde él estaba, en Gerar, en Filistea, te la daré a ti y a todos tus descendientes, tal como le prometí a Abraham tu padre. Y dice el versículo 6, Isaac pues se quedó en Gerar. ¿Qué estaba pasando aquí con Isaac? Acuérdense que Isaac era el hijo de la promesa. Así como Dios le había prometido a Abraham, así como Dios le había prometido a Isaac, que mientras viviera en obediencia en Canaán, esa tierra iba a fluir, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué iba a fluir? ¿Se acuerdan de los 3 hermanos? ¿O cómo se llaman? Así se llaman, ¿no? Los que venden leche, ¿o cómo se llaman? ¿O 15 hermanos? ¿O cuántos son? Bueno, no sé cuántos hermanos son, pero son de aquí de Tototlán, hombre. Bueno, esa tierra, decía Dios, que era una tierra que fluía leche y miel. Entonces, ¿qué daba a entender con esa expresión leche y miel? Pues que nunca iba a faltar el jitomate, el chile, el trigo, el frijol, las vacas, las gallinas, y resulta que había hambre, no había nada. Imagínate que tu papá, tu mamá te dice, mira hijo, cuando salgas de la universidad, ese auto que ves ahí es tuyo, aquí están las llaves. Imagínate que así te dice tu papá. Y resulta que cuando llegas con el título de ingeniero en química o médico general o qué sé yo, el carro tu papá lo tuvo que vender porque pues no había ni para comer. ¿Me estoy explicando? Así fue con Isaac. Ah, caray, ¿cómo que si tú nos dijiste que no, tú eres Dios? Y no es que Dios no haya querido que siguiera esa tierra fluyendo así. Por unas razones que ahorita no viene al caso decirlos, estaba sucediendo esto, pero más que nada, Dios lo que estaba haciendo aquí con Isaac era probar su fe.
Entonces, si me vas siguiendo con atención, te digo lo siguiente, te digo lo que pasó con este Isaac. Isaac, cuando vio esta circunstancia, él como buen esposo, él como buen padre, cuando vio que ya no había alimentos suficientes ni para él, ni para su esposa, ni para sus hijos, dijo, pues me voy a Egipto. ¿Y por qué dijo él, me voy a Egipto? Porque exactamente eso hizo su papá Abraham. Sí, sí saben, ¿verdad? Y si no, les doy la nota, está en Génesis 12:10, Génesis 12:10. Isaac tuvo que viajar a Egipto. ¿Para qué? Para traer víveres para él, su esposa y sus hijos. Entonces y dijo Isaac, no, pues me voy a Egipto por alimentos. Pero cuando él llega a Gerar, que era una población pequeña en Filistea, antes de llegar a Egipto, ahí Dios se le aparece y le dice, ¿sabes qué, Isaac? No, te vas a quedar aquí, en este pueblo de Gerar. No vayas a Egipto, quédate aquí. Y si tú te quedas a vivir en este país con tu esposa, con tus hijos, yo estaré contigo y te bendeciré. Pregunto, ese no que Dios le dijo a Isaac, e Isaac se sometió a ese no, ¿le trajo bendición a Isaac? Solo 2 dijeron sí. A ver, te doy otro chance, te doy otra oportunidad. Ese no que le dijo Dios a Isaac, que no fuera a Egipto, que se quedara en Gerar, ¿le trajo bendición a Isaac por obedecer ese no? Como 5 nada más. ¿Les doy otra chance? Ya no. Lo importante de estas conferencias, amados adolescentes jóvenes, es que vaya entrando a nuestro corazón. Que muchas veces la palabra que te va a traer más bendición a tu vida es no y sí. ¿Lo entendiste? Te lo vuelvo a decir. Hay una palabra que te va a bendecir más en tu vida que otra. La mayoría de las veces va a ser no y no sí. ¿Me di a entender? Dile al que tienes a un lado, necesitamos aprender. Pero dile pues, no le saques. Aquí no hay ninguno de Zacatecas, ¿verdad? Bueno, dile al que tienes a un lado, tenemos que aprender que cuando nos digan no, hay que aceptar ese no, porque nos va a ir bien. Papá sabe por qué, mamá también, y también las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Te mostré este caso de Isaac para demostrarte con la Biblia. Hay más testimonios de varones, mujeres que aceptaron este no y les fue bien en la vida. Escuchen esto, amados adolescentes jóvenes, para que cada uno de ustedes obedezca o se someta a las instrucciones de su papá o su mamá u otra autoridad. Cuando les digan no a algo, necesitan, aquí, anótalo en tu corazón. ¿Qué es lo que necesitas, adolescente joven? Ser una persona con buen juicio. Ser una persona con buen juicio. O que discierne lo que Dios te está diciendo a través de tu papá o tu mamá. Repito, ¿qué necesitas tú, adolescente joven, para someterte cuando papá, mamá o cualquier autoridad te diga no a algo? Que seas una persona con buen juicio o que discierne en lo que Dios te está hablando a través de tu papá, de tu mamá o de una autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tu papi o tu mami dicen no, es porque se entiende que tu papá y tu mamá son cristianos. Se entiende que tu papá y tu mamá estudian la Biblia. Se entiende que tu papá y tu mamá lo que están diciendo ya lo vivieron, ya lo experimentaron. Y por eso con bases bíblicas, en este caso tu papi y tu mami se convierten en la voz de Dios, en la voz de la Escritura. Y por eso te dice, no hijo, no hija, esto no. Y ahí es donde tú tienes que, pero si con freno de mano, ¿cómo se llama, Frida, el freno de mano del caballo? ¿Así se llama? Bueno, pensé que tenía otro nombre. Bueno, entonces, así como cuando vas arriba de un caballo, ya todos ustedes estuvieron arriba de un caballo, yo los vi, así es que no me pueden decir que no. ¿Qué hacían cuando el caballo iba, al corcel iba así que casi les volaba el pelo? Jalaban, ¿no?, el freno.
y el animal casi le retorcían el pescuezo, pero se tenía que parar. Bueno, eso tenemos que aprenderlo. Es necesario, pues, que de todas las enseñanzas que Dios nos va dando, principalmente en estas reuniones, nos vayamos haciendo de ellas en el corazón. El año pasado, gracias a Dios, te di más de 15 conferencias, más o menos. No todas se grabaron, porque ya ves que estuvimos en algunas ocasiones fuera de la congregación en unidades deportivas, fuimos a Jamay, estuvimos en varios lugares, entonces no se grabaron, pero espero algo se haya quedado en tu corazón y de ahí tienes que tomar, porque estas enseñanzas son específicas para ti, adolescente amado, joven amado. Entonces, como lo dije anteriormente, para que tú y yo, y sobre todo adolescentes jóvenes sean de buen juicio, puedan discernir, esto requiere que te pongas a estudiar la Biblia, que te metas así con mucho tesón, con mucha pasión a estudiar textos bíblicos, que te ayuden ¿qué? A saber. Para eso vas a necesitar meterte con ganas, con pasión, estudiar textos bíblicos para que te ayuden a saber qué hacer o qué decisión tomar en cualquier ocasión o situación en que tu mamá o tu papá o cualquier otra autoridad te diga a una petición tuya, no, no. Y de esta manera, como ya vas a tener la respuesta en tu corazón, tú vas a aceptar ese no de manera dócil y respetuosa. Te lo vuelvo a decir porque quiero que se quede en tu corazón. Esto te va a bendecir mucho. Ahorita te voy a dar testimonios de gente que ha estado en esta congregación, jóvenes, adolescentes, y hoy están pagando facturas muy altas porque no aceptaron el no que yo les dije y se fueron bien enojados de esta congregación. Pero te lo vuelvo a decir. Tú tienes que buscar textos bíblicos, por lo menos de los que te ayuden a saber qué hacer en cualquier ocasión o situación en que tu papá, tu mamá u otra autoridad te diga no a una petición tuya. Y de esta manera, como ya tienes la respuesta en tu corazón, por lo tanto, de manera dócil y respetuosa, vas a aceptar ese no. Ahí te voy con los testimonios. Aquí venía una jovencita, más o menos de la edad de David, tienes como 15 años, ¿no? Ruth, ¿cuántos años tienes? ¿18? Órale, pensé que tenías como 14, bueno. ¿Alguien más tiene aquí 15? Allá Pepillo tiene 15, también creo que Chuy. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Bueno, creo que Emanuel por ahí anda también. Bueno, aquí venía una niña de 15 años, Marisol, 15 años, bueno, aquí venía una niña de 15 años y un día vino con su mamá a pedirme consejo, cómo veía si ya se podía casar con otro de 15 años de la secundaria. Le dije, oiga, espéreme, le dije a la señora, oiga señora, usted lee la Biblia, ha asistido regularmente a esta congregación, presta atención a las enseñanzas. Me dice, sí. Óigame, espéreme, no, así no, la Biblia no dice que a los 15 años. ¿A los cuántos años se casó Isaac? Los estudiosos jóvenes adolescentes, ¿a los cuántos años se casó Isaac? A los 40 años. Así es que ¿cómo se llama? Daniel, le faltan como 20 años para que se case. Entonces, a los 40 años le dije, no señora, 15 años no. Mi consejo es que mínimo su hija se case a los 25 años, mínimo, y de ahí para arriba. ¿Saben qué hicieron la mamá y la hija? Se fueron bien enojadas. Bueno, finalmente hizo su berrinche ella, se unió con otro muchachito de la secundaria, tuvieron 2 hijos. ¿Cómo creen que terminó la relación? Más o menos a los 3 años regresaron, y la suegra venía con un golpe en el ojo y su hija traía golpes en la cara. Y le dije, ¿qué, se accidentaron o qué, hermanas? No, me golpeó mi yerno y mi yerno golpeó a mi hija. ¿Cómo? Oye, es una relación terrible en esa relación. Él se convirtió en drogadicto, lo he visto en las calles mal al cuate ya no tiene 15 años, ¿verdad? Ya pasaron muchos años. ¿Cómo dejó el corazón de esta señora ahora? Tiene 2 hijas, ya casi adolescente o más o menos una de ellas, sufriendo
extraviadas. ¿Me doy a entender, jóvenes? Ella tenía 15 años cuando yo le dije no. Si ella hubiera aceptado ese no, ¿cómo estuviera esa jovencita ahorita? Probablemente hasta todavía se fuese a casar. Y se fuese a casar con un varón cristiano. ¿Me están siguiendo, jóvenes, adolescentes? Estoy poniendo casos bien graves. Graves. Y hay muchos casos más que yo pudiera comentarles de esta congregación, pero mejor así lo dejamos. Yo quiero decirles, amados adolescentes jóvenes, lo que Dios quiere de ustedes, ya se los compartí, es que ustedes sean muy felices, es que ustedes vivan contentos. ¿Se acuerdan que les compartí esa conferencia? Pero bueno, sigo enseñando. Voy a leerles ahorita, para respaldar todo mi dicho anterior, el libro de los Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 6 y versículo 9. Y aquí en estos textos vamos a escuchar de parte de Dios cómo es tan importante que a tu edad, joven adolescente, sepas o tengas argumentación de la palabra de Dios para que te puedas defender. Dice así Proverbios 2, 1 al 6, leo la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión Nueva Biblia Viva dice el verso 1, hijo mío, nuevamente, papá a hijo, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, verso 2, si prestas oído a la sabiduría y te entregas a la inteligencia, verso 3, si clamas por inteligencia y discernimiento, verso 4, si los buscas como si fuera plata o un tesoro escondido, verso 5, entonces comprenderás lo que es honrar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Verso 6, porque el Señor concede sabiduría, de su boca fluyen conocimiento y ciencia. Verso 9, entonces comprenderás lo que es recto y justo y sabrás tomar la decisión correcta cada vez que lo necesites. En estos versículos que te leí, versículos 1 al 6 y versículo 9, aquí es nuevamente un papá diciéndole a su hijo, o una mamá diciéndole a su hija, hijita, hijito, haz mías mis palabras, atesora o guarda, no dejes escapar mis mandamientos de tu voluntad. Hijita, hijito, si prestas oído a lo que yo te estoy argumentando, a lo que yo te estoy diciendo, y los entregas a la inteligencia, que la inteligencia es la capacidad que tú tienes y todos los seres humanos tenemos. ¿Para qué? Para poder discernir y para poder decidir. Esa es la inteligencia. Eso lo tiene todos los seres humanos. Y después da otros consejos aquí. Quien escribe este proverbio, que se entiende que es Salomón, dice que si vas en pos de, como si fueras a un terreno a escarbar con pala, con pico, para encontrar algo que está escondido, si buscas así de las escrituras, todo lo que dice cada precepto, cada mandamiento, cada promesa, etcétera, etcétera, ahí vas a encontrar, de ahí va a brotar mucha enseñanza. Eso es conocimiento, ciencia, conocimiento en práctica o experimental. ¿Para qué? Para que llegues aquí a comprender, a discernir lo que es recto y lo que es justo, y así tomes la decisión correcta cada vez que lo necesites. Cuando el joven, el adolescente, tiene todo esto que te traté de explicar en este proverbio, cuando su autoridad le dice no, aunque le duela, cuando su autoridad le dice no, aunque emocionalmente diga adentro de él, pero ¿por qué? Aún así se somete, aún así dice, está bien pues, no lo voy a hacer. Y después tú de joven, tú de adolescente, varón, mujer, dices, papi, gracias por el consejo, mami, gracias por el consejo, quien te haya dado otra autoridad el consejo, gracias por el consejo, porque si lo hubiera hecho, así me hubiera ido, gracias. Hay personas que me dicen, fíjese pastor que metí dinero con X empresa donde por meter 100,000 pesos voy a ganar 20,000 al mes. Y yo les digo, ay hermano, te van a bajar la lana, nadie te da eso. No, es que aquí son bien serios, no, aquí, hermano, ve y saca tu dinero aunque no te den nada. Diles, quiero mis 100,000. No, ¿cómo? No, es que ahí voy a ganar 20,000 mensuales. Y pasa el tiempo y a veces al año me dicen,
pastor, lo que usted me dijo era verdad. Me fraudearon. ¿Qué hubo? ¿Todo por qué? Porque no aceptaron un no. ¿Me estoy dando a entender, amados? Créanme, la palabra de mayor bendición en tu vida, la palabra de mayor bendición en mi vida siempre ha sido un no. Siempre ha sido un no. Cuando tu servidor empezaba a caminar con Cristo hace muchos años, más de 30 años, un pastor que yo no conocía, pero que después me dijeron que era un lobo, él me quería llevar a una gira desde el estado de Chiapas hasta Colombia, yo dirigiendo la alabanza y él predicando. Entonces yo fui con mi pastor y le dije, pastor, tengo esta oportunidad, mírame, me van a llevar a dirigir la alabanza desde el estado de Chiapas hasta Colombia, y el pastor va a ir predicando. Y mi pastor me dijo, ¿cómo se llama ese pastor? Fulano. ¿Te digo algo, Arturo? Me dijo mi pastor, ¿qué? Ese hombre es un fraudulento, pero si quieres ir, ve. No, le dije, no, gracias. No voy. Oportunidades en la vida, te van a salir muchas puertas se van a abrir, adolescente joven, de diferente tipo, pero tienes que estar con el corazón abierto y dispuesto, que cuando una autoridad te diga no, aunque te cueste aceptar ese no, tienes que decir, pues sí, mejor no. Entonces, mi adolescente joven, la Biblia dice que temas a Dios. Si lo quieres anotar, no los voy a leer. La Biblia dice que temas a Dios, Eclesiastés 12:13. La Biblia dice que respetes y obedezcas a tus papás. Eso está en Colosenses 3:20. Repito, la Biblia dice que temas a Dios. Eso es fundamental para que aprendas, para que de ti salga ese no que te va a bendecir. Es elemental que temas a Dios, Eclesiastés 12:13. Es elemental que respetes y obedezcas a tus papás, Colosenses 3:20. Es importantísimo que seas juicioso en tu manera de conducirte, Efesios capítulo 5 verso 17. Repito, que seas juicioso en tu manera de conducirte, Efesios capítulo 5 versículo 17. Ahora te voy a mostrar un testimonio de un joven, bueno, ¿qué digo joven? Adolescente. ¿Cuántos tienen 12 años aquí? ¿Alguien tiene 12 años? Ah, sí, allá atrás, allá hay un adolescente de 12 años. Gracias hermanita por estar aquí. Te dije que era importante, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Este adolescente temía al Señor, este adolescente respetaba a sus papás, este adolescente era juicioso, para que cuando su papá o su mamá le dijera algo, lo aceptara de manera dócil, amable y se sometiera. Está en San Lucas capítulo 2 versículos 41 al 51. San Lucas capítulo 2 versos 41 al 51. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice así San Lucas 2:41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, es decir, iban a las reuniones de alabanza, de adoración, les predicaban el evangelio, etcétera, etcétera. Era una fiesta que hacían ahí espiritual. Verso 42. Y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre o hábito de esa fiesta. Verso 43. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, porque ellos, acuérdate, vivían en Nazaret, sin que sus padres se dieran cuenta. Siguiente versículo. Pensando que Jesús iba entre la gente, porque era una multitud, eran miles, entonces generalmente aquí se juntaban entre los adultos, los casados, los jóvenes, adolescentes o los niños, y ahí iban en montón ahí, de acuerdo a las edades. Repito el verso 44, pensando que Jesús, pensando era su papá y su mamá, pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino. Pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, dice el verso 45, no lo encontraron. Así que regresaron sus papás a Jerusalén para buscarlo allí, porque eran papás responsables, amaban a su hijo. Verso 43, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Siguiente versículo, y
todos los que los oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Verso 48, cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Verso 49, Jesús les contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabía que tengo que estar en la casa de mi padre? Verso 50, pero ellos no entendieron lo que decía. Verso 51, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. ¿Vieron ahí a un adolescente temeroso de Dios? ¿Vieron ahí a un adolescente sometido a su papá, a su mamá? ¿Vieron ahí a un adolescente juicioso? Porque ¿quién era Jesús? ¿No era Dios? Tenía 12 años, pero él era Dios. Si él hubiera sido un altivo, ¿qué le hubiera dicho a José y a María? Cálmense, ustedes son mis súbditos, yo soy Señor, ¿o no? Es lamentable cuando un adolescente, cuando un joven le responde así a su papá o a su mamá. Oye, hijo, ¿por qué andabas aquí? ¿Por qué andabas allá? ¿Por qué no habías venido? Oh, caramba, que no puedo ni siquiera. ¿Me estoy explicando? Jesús, siendo Dios, era un hijo sometido a su papá, era un hijo sometido a su mamá. No les dijo más que, pues, en lo que tenía que estar, a lo que me llamó Dios, ahí estaba. Por eso me quedé aquí en el templo, porque ¿a qué vino Jesús? ¿No dice Mateo 1:21 que a pagar por tus pecados y los míos? ¿No dice Lucas capítulo 1 verso 30 al 33 que por medio de él tú y yo seríamos un pueblo entendido, sabio, santo y muchas cosas más? Da a entender esos textos. ¿No dice así? Entonces, ¿dónde tenía que estar Jesús? ¿Con los otros niños jugando a la rayuela? ¿O jugando al valero? ¿O al yoyo? ¿O qué sé yo? Los otros niños de seguro tenían un balón y estaban pateando el balón ahí afuera del templo mientras los papás estaban adentro. Pero Jesús no. Jesús era un niño piadoso. Era un jovencito que buscaba a Dios, que se desvivía por Dios. Entonces, amados adolescentes, jóvenes, Jesús a sus 12 años estaba dedicado a saber más y más de Dios y de su voluntad, que de lo que por lo regular a esta edad, 12 años, está dedicado un adolescente, que por lo regular es que jugar o estar en otro tipo de entretenimientos. Y por eso Jesús dio esta respuesta sin hacer berrinche, sin hacer berrinches. Él simplemente, después de esta respuesta, se fue con su papi, se fue con su mami, de manera voluntaria, amable, y dócil, regresó con ellos a casa. Mis queridos adolescentes jóvenes, cuando papi o mami u otra autoridad nos dicen no a algo que queremos hacer, o que ya estamos haciendo, o que queremos tener, puede ser algo material, una relación con un varón o una mujer, etcétera, etcétera, es porque nuestra autoridad sabe que no nos atraerá ningún bien. Repito, cuando papi o mami u otra autoridad te digan no a algo que tú quieres, o que ya estás haciendo, o que quieres tener, puede ser algo material, una relación con un varón o una mujer, etcétera, etcétera, es porque tu autoridad, papi o mami, sabe que no te atraerá ningún bien. Aprende esto, joven adolescente, esto no lo sabes. No lo sabes, yo sí sé, tu papá y tu mamá saben. Lo que tú no ves adelante, tu papá y tu mamá lo ven. No sé si me doy a entender. Lo que tú no ves hacia adelante de lo que tú quieres, tu papá y tu mamá sí lo ven. Tú no.
Los años dan experiencia. ¿Sí o no, papás? Mamás que están aquí. Los años dan experiencia. Por muy cabezones que hayamos sido los papás, por muy cabezonas que hayan sido las mamás, sabemos cómo nos va. No recuerdo cómo se llama un jugador del Atlas que perdió una pierna. ¿Alguien sabe cómo se llama? Perdió una pierna, jugador del Atlas. Bueno, él fue a dar una plática, no sé si a la escuela de AMI o ADI, no me acuerdo. Y él fue más o menos según edad, pero él era un jugadorazo del Atlas. Si se me viene el nombre, se los doy. Él era el número uno del Atlas, era el número uno de este país jugando fútbol. En eso el Cruz Azul le dice al Atlas, te doy, ya no recuerdo, más o menos como 100 millones, 300 millones, no me acuerdo, por ese jugador. Y el Atlas dijo, sí, vamos micha y órale. Y el jugador dijo, sale. Entonces, ese jugador en cuanto firme el contrato, no sé cuántos millones le dieron. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Él vivía ahí en Guadalajara. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Comprarse el auto más veloz, más deportivo que había en su época. Y después que se compró el auto, se fue a traer a otro compañero del Atlas. ¿Y a dónde cree que se fueron? A una cantina. Y ya que estaban como arañas fumigadas, dijeron, a probar este auto en el periférico de Guadalajara. ¿Cuántos conocen el periférico de Guadalajara? No, es una impresionante autopista. Si conocen allá por donde está el estadio de las Chivas, tiene unas curvas impresionantes, que tiene unas caídas, unas salidas. Bueno, por ahí se fueron, no me acuerdo si apellida Chávez este jugador, por ahí va el nombre, el apellido. Entonces iba a toda velocidad, que en un momento en que perdió el control, pues iba bien borracho, perdió el control y se estampó con esa ¿cómo se llama? Protección de metal, no sé qué nombre tenga. Ya ven que hay carreteras, no sé si hay todavía, a la derecha de donde vas manejando, hay una protección de metal, no sé cómo se llame. El asunto es que el vehículo se metió ahí. Y no he terminado la triste historia. El vehículo se metió a esa barra de contención a la mitad y le cercenó la pierna al jugador. Él como quedó muy mal, no recuerdo qué nombre dan, pero los duermen pues. Él estuvo dormido muchos días porque él estaba muy grave, perdió mucha sangre. Entonces él cuando despierta, ¿qué creen que quiso hacer? Bajarse de la cama. Y le dijeron, no, te vas a caer. Y dijo, ¿por qué? Es que ya no traes una pierna. ¿Qué? Cayó en una depresión el chavo impresionante. ¿Por qué? Porque su papá le dijo no. Y él dijo, ay, ¿tú quién eres? Ahora soy millonario, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero y con mi vida. ¿Me están comprendiendo, adolescentes jóvenes? Cuando tú tengas, por mucho billete que tengas, por muy famoso que seas, por mucha habilidad que tengas, si tu papá, tu mamá, tu autoridad te dice no, es no, es no. En el ministerio, hijos, un montón de gente que se le dice, eso no está bien, no lo hagas. Y llega gente, sobre todo el grupo de alabanza, que dice, es que sin mí este grupo no funciona. ¿Ah, sí? Que te vaya bien, órale, para que te des cuenta que no eres tú. Y se van y les va re mal. Amados adolescentes, por favor entendamos, es por nuestro bien. Cuando papá o mamá nos digan no, por mucho que lo desees, por mucho que lo quieras, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, di no. Aunque no lo entienda de momento, aunque me duela decir no. Porque te digo algo, si tú no lo aceptas, te va a pasar lo de estos jóvenes. Te voy a leer finalmente Proverbios 1, 17 y 18. Proverbios 1, 17 y 18. Voy a leer la versión nueva, Biblia viva. Dice así el verso 17. Cuando el pájaro ve que le ponen una trampa, no se acerca. Vea lo que dice el 18. Pero estos hombres son los versículos anteriores que le están diciendo a otros jóvenes, vamos, asaltemos, robemos, hagámonos de billetes. De eso se refiere el verso 18. Dice, pero estos hombres se meten en la trampa ellos mismos y acaban con su propia
vida. ¿Por qué? Porque estos chavos no ven lo que les va a suceder por estar asaltando personas. No ven por estar cometiendo lo que les va, la factura que les va a cobrar el estar cometiendo pecados. No lo ven. Y aquí es un papá diciéndole a su hijo: hijo, si tú pones una trampa para que ahí entre un perico, no va a entrar si ve el perico la trampa. ¿Me doy a entender? No va a entrar. Dice, pero estos, ¿quién? Esa gente, esos jóvenes, esos adolescentes malos que estaban haciendo planes para ir a robarle a la gente sus cosas, ellos ni cuenta se estaban dando. Que en la trampa que le querían hacer a esta gente para robarle sus cosas o hacerles daño era para ellos mismos. Yo quiero decirte, joven adolescente, de siempre, pero hoy más que nunca, están falleciendo muchos adolescentes, muchos jóvenes, por tomar malas decisiones. Te estoy diciendo una verdad, ¿eh? Hoy en día están muriendo más adolescentes y más jóvenes que nunca por tomar malas decisiones. Yo ayer estaba viendo un noticiero que veo todas las noches a las 10:30 por la noche, y ahí estaban pasando la nota de 9 jovencitas que se las trajeron desde Colombia al estado de Tabasco. Ahí las están prostituyendo y se la llevó un grupo delictivo y ahora están secuestradas. Y solo una de ellas, que no sé por qué, no le quitaron el celular, le habló a su mamá. Y su mamá fue la que envió el audio a este canal de televisión. Y la joven decía: me van a matar. Si me matan, por favor, el dinero que dejé, déselo a mi hijo. Pregunto, si esa joven hubiera obedecido, ¿estuviera en esa situación? Jóvenes, adolescentes, somos cristianos. Tenemos al Espíritu Santo dentro. Amados, por favor, es por nuestro bien. Cuando papá, mamá o cualquier autoridad nos digan: no hijo, no hija, tu papá y tu mamá, te lo aseguro, no es para hacerte daño. No es para hacer efectiva su autoridad sobre ti. Es por tu bien. Con buen ánimo, de manera amable, dócil. Dile a tu papi y tu mami: sí mamá, sí papá, lo haré. Bien, espero que esta enseñanza de esta tarde nos haya traído una buena reflexión, nos haya traído una buena enseñanza, nos haya traído un buen desafío, porque cada enseñanza es un desafío para pelearnos contra nosotros mismos, lo que está en nuestro corazón y no nos conviene, o contra el mundo. Hagamos de esta enseñanza un desafío para que de aquí en adelante, cuando tu papi o tu mami te digan no, tú le digas a tu papi y a tu mami: gracias. Y después te darás cuenta que valió la pena aceptar ese no. ¿Fuimos edificados? Démosle gracias a Dios. Te pido un favor, ahora nos vamos hasta atrás y los varones